Saludamos al licenciado Henry Llanes Suárez del colectivo Ciudadano Iniciativa Popular Normativa que persigue cambios a la Ley Orgánica de la Seguridad Social. Licenciado Llanes, bienvenido. Pasada la primera vuelta, con previsiones preliminares en cuanto a la conformación de la Asamblea, ¿cómo se perfila el hecho de retomar las propuestas que quedaron truncas? Sí, muchas gracias, estimado Gustavo. Un cordial saludo para usted y para la audiencia. Nosotros ya estamos haciendo los contactos a través de el colectivo de Construye, con algunas personas que están allegadas a este movimiento político y que es la segunda fuerza que hoy está en la Asamblea Nacional. Y vamos a conversar con ellos y obviamente lo haremos con todos los bloques parlamentarios porque nosotros lo que estamos esperando son varias cosas, ¿no? Primero es de que se termine la etapa de escrutinios. Lo segundo, la asignación de escaños. Tercero, entrega de credenciales. Cuarto, la posición de las autoridades de la Asamblea Nacional. Quinto, la designación de quienes van a presidir la Comisión de la Seguridad Social y de los Derechos del Trabajo. De manera que una vez que se cumplan todos estos puntos que acabo de señalar, vamos a preparar una comunicación enseguida para poner, como dicen los abogados, en autos, ¿no?, a las autoridades de la Asamblea Nacional y a la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social para que entonces... Licenciado Llanes, ¿por qué Construye como bloque para catalizar este proyecto? ¿Por qué no la Revolución Ciudadana, que tiene un bloque más grande? ¿Hay afinidades con Construye? Sí, en el caso de Construye hay mayor conexiones, ¿no? Porque allí, por ejemplo, están personas que las conocemos. Por ejemplo, en Quito hay dos personas que han sido elegidos asambleístas: Hernán Zapata del sur de la ciudad y Jorge no es Vintimilla, es otro amigo del Distrito Norte, Jorge Peñafiel, perdón. Y ahí están también compañeros de dirigentes sociales y dirigentes petroleros que están dentro del movimiento Gente Buena, que estaban apoyando a Fernando Villavicencio. Entonces, con ellos hay ya una vieja amistad, o una amistad de muchos años, para no llamarle vieja, sino una amistad de muchos años, ¿no? Con la que tenemos, y entonces ya les hemos dicho a ellos que nos ayuden para poder trabajar con este bloque parlamentario y luego hacerlo con los otros bloques. Nosotros no tenemos ningún problema porque la reforma a la Ley de Seguridad Social, que es mediante iniciativa popular normativa, que tuvo el apoyo de 75.500 firmas, y ya está en la Asamblea Nacional. Bien. Ya está en ¿Habrá, manos de la Comisión de Derecho licenciado al Trabajo y la Llanes, Seguridad. habrá cambios a las reformas originales que ustedes propusieron y que estaban ya siendo tratadas? Sí, yo creo que sí, hay que estar abiertos al debate. Nosotros presentamos reformas de carácter macro. La Asamblea tiene potestad para también incorporar sus reformas, porque es el órgano legislativo quien tiene el 100% de la competencia. Y también hay el documento, la propuesta de reforma de ley de la comisión que la preside Augusto Latorre, que la titula como de Ley de Pensiones y Planes de Ahorro. Debería aquí modificarse el título e incluirse el concepto de la salud. Y además deberíamos discutir, yo creo que es la oportunidad de hacer que la seguridad social se la entienda como una política pública, en concepto de política, ¿no? Pero no como ley, sino como política, ¿no? En donde dentro de esa política de la seguridad social deben funcionar los sistemas de seguridad social, deben funcionar los seguros sociales. En lo que corresponde a lo nuestro, circunscribirnos exclusivamente al seguro social obligatorio. Puede ser entrar en ese debate. Por supuesto, no podríamos tener todavía tropiezos y dificultades, porque dentro de la Constitución de la República se menciona de que el seguro social campesino, de que el trabajo del hogar no remunerado
esté dentro de lo que es la seguridad social. Pero si nos ponemos de acuerdo, podemos ir entonces a separar eso, es decir, que el seguro social campesino se maneje con ley propia y el trabajo del hogar no remunerado también con ley propia, cómo se maneja el ISPA, cómo se maneja el ISPOL, que es correcto, y nosotros tener una ley propia del seguro social obligatorio. Yo creo que si nos ponemos de acuerdo en eso, vamos a avanzar positivamente en función de todas aquellas ecuatorianas y ecuatorianos que tienen todo el derecho de afiliarse a los seguros sociales, pero los seguros sociales deben tener una plena identidad para no entrar en Antes de la muerte contradicciones como. cruzada, antes de la muerte cruzada, ¿qué grado de apoyo obtuvo en la Asamblea este proyecto? Mire que fue una cosa muy importante. Ahí se conformó una comisión de admisibilidad conformada por 3 parlamentarios, uno de la Revolución Ciudadana, un segundo de Pachacuti y un tercero de minoría. Ellos presentaron un informe por unanimidad de que el proyecto de ley cumplía requisitos constitucionales y requisitos de ley. Muy bien, cuando se presentó el informe, el 2 de noviembre, el Pleno de la Asamblea Nacional con 135 asambleístas, que entiendo que allí estuvieron Luisa González y también Daniel Noboa. Y sucede que los 135 asambleístas aprobaron por unanimidad la reforma que nosotros habíamos presentado. Con los De votos de manera que hay los un buen hoy dos finalistas en las elecciones. Sí, 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 sí. Es más, Luisa González me parece que propuso la forma como debía conformarse la comisión para que presente el informe. Me parece que fue ella. No tengo este dato aquí, el acta, pero la propuesta en todo caso vino de la Revolución Ciudadana, de cómo debe Antecedentes que de conformarse la alguna comisión. manera dan optimismo en cuanto al futuro del proyecto. Yo creo que sí. Y yo creo que, Gustavo, en este país deberíamos aprender a dialogar. Deberíamos, si nosotros entendemos lo que es una sociedad plural, que tiene diferentes puntos de vista, diferentes conceptos, pero que en esa diferencia de puntos de vista y de conceptos tenemos que dialogar y ponernos de acuerdo. Ese es el éxito del Ecuador. Y a eso hay que nosotros contribuir como jubilados. Estamos dispuestos a eso. Si sentarnos en la mesa y analizar el contenido de los proyectos de ley, cómo se debe concebir una ley. Si estamos de acuerdo en eso, yo creo que no tendremos ninguna dificultad en avanzar, ¿no? Bien, habrá que esperar esa instalación de la Asamblea para ver cómo progresan las cosas. Quisiéramos Sí. también tratar otro tema de actualidad relacionado con las pasadas elecciones, la consulta popular de Elías Uní. Sabemos que usted tiene una amplia experiencia y también en el ámbito petrolero. ¿Qué reflexiones tiene sobre esta decisión del pueblo ecuatoriano de apoyar con un 59% para que el petróleo no sea explotado en este bloque, que tiene mucho de una acción simbólica, pero que también trae efectos prácticos? En el mundo actual, la sociedad actual, incluida la sociedad ecuatoriana, están muy influenciados, ¿no? Y con mucha sensibilidad por los impactos de los cambios climáticos que son horrorosos, ¿no? Son impresionantes, ¿no? De lo que se ve en Europa, en el África, Estados Unidos y obviamente acá nosotros, ¿no? Entonces yo creo que eso hace que la gente vaya generando un comportamiento de temor, Gustavo, de que se pueden agudizar esos fenómenos naturales por el calentamiento global y puede ser de fuerte impacto para la vida del ser humano. Entonces la gente está consciente de que los hidrocarburos que vienen desde el año 1854, más de siglo y medio, vienen emanando toda esa cantidad enorme de gas a la naturaleza, entonces la atmósfera está caliente. Como la atmósfera está caliente, entonces vienen estas tremendas precipitaciones que son impresionantes, ¿no? Entonces acá en el caso de Yasuní, la respuesta del pueblo ecuatoriano es en esa línea de sensibilidad que los jóvenes, que los electores ya se vienen dando cuenta, ¿no? Entonces allí aprobaron con los resultados que conocemos. Muy bien. Pero aquí quiero decirle, Gustavo, algo. Yo voy a hacer circular en los próximos días un boletín de prensa que se titule que en el Ecuador es más fácil, es menos costoso explotar un barril de crudo pesado que un barril de crudo liviano. Es una cosa paradójica, contradictoria, ¿no? Porque Contrasentido. sucede que porque los señores de Petroecuador dicen que extraer un barril de petróleo en el Yasuní, en el bloque 43, cuesta $17.
de un crudo pesado de 14 y 16 grados API que por sí solo no se lo puede transportar, refinar y comercializar. Y que le vienen destrozando la economía petrolera porque le mezclan con crudos livianos, ¿no? Y sucede que, en cambio, el costo de producción del barril de petróleo, Gustavo, de los grandes yacimientos, Shushupinde, Libertador, Auca, Cononaco, Sacha, etcétera, vienen pagándoles a los contratistas $35, 37.5, $41. Mire que allí hay un atracos. Y los nuevos legisladores, el nuevo gobierno, debería volcarse al 100% por analizar los costos de producción del barril de petróleo, tanto de Shushufindi como de Llana, y también de Napo, ¿no? Es un atraco. Los negocios petroleros en Ecuador siempre han estado moviéndose en la bruma, con estructuras de costos y estructuras de precios imposibles de entender, muchas veces con situaciones ilógicas, como lo ha denunciado tantas veces en decenas de investigaciones que puso en la palestra pública Fernando Villavicencio. Así es. Y que para estas gracias a este país, algo inconcebible, Fernando Villavicencio fue asesinado. Fernando Villavicencio trabajó conmigo cuando yo fui dirigente petrolero. Él me acompañó en el área de comunicación desde el año 95, fines del 94, inicio del 95, hasta el 98. 3 años estuvo conmigo en el comité de empresa. Y fue una ayuda muy importante la de Fernando en el área de comunicación. Él trabajó para el sindicalismo petrolero. Y entonces después se incorporó a Petroecuador, que así mismo estuvo pocos meses y lo sacaron porque él venía denunciando cosas. Entonces, mire que Petroecuador, yo creo que el título clave es un antro de corrupción, en donde no es que se llevan $1, se llevan millones de dólares. Gustavo, se llevan millones y son sectores poderosamente influyentes en la política nacional. Y al país lo tienen de rodillas porque ellos llevan la plata. Porque ¿cómo entender que un barril de crudo pesado cueste $17, mientras que las compañías les pagan 35, 37,5, $41? Y un barril de petróleo de los yacimientos petroleros que vienen operando en el Ecuador desde los años 70, 80, crudo liviano. Terminan ganando más y mucho más que el propio Estado ecuatoriano. Eso es una locura. En estos yacimientos donde no hay riesgo exploratorio, y esos yacimientos petroleros, que les voy a decir en el boletín, fueron cubiertos esos costos, esas inversiones, con plata del Estado ecuatoriano, y cogen a manos lavadas, les entregaron a las compañías. Pero este atraco viene desde el 2011, les entregaron así, a manos lavadas a las compañías petroleras. Hay una denuncia reciente, cercana incluso a los hechos fatales relacionados con Fernando Villavicencio, que este personaje puso en manos de la Fiscalía, relacionado con la empresa francesa Schlumberger. ¿Qué hay con respecto a este tema? Pues justamente hablaban de negociaciones y adjudicaciones irregulares. Claro, mire, Fernando lo que denuncia allí es de que el tiempo que tiene los principales yacimientos Schlumberger, ¿no? Directamente o a través de otro nombre de sus compañías, ¿no? Que una cosa terrible, ¿no? Shushufindi, Auca, Cononaco, Libertador, los principales yacimientos, ¿no? Los tiene esta compañía. Fernando denunciaba de que en el tiempo que va hasta el año 2022, esta compañía ha explotado $19,000 millones. De los $19,000 millones, $8,000 le quedaron al Ecuador. Y la mayoría se llevó a la compañía. Es que ahí está la plata, Gustavo. Ahí está la plata. Con diversas configuraciones jurídicas. Por allí está el consorcio Shushufindi, está la petrolera Shaya. Sí, exacto. Y cuando yo les pongo la reforma, yo quería impulsar la reforma a la ley de hidrocarburos que le presenté a la señora Guadalupe Llori y al presidente de la República, ¿no? En donde yo propuse de que, por ejemplo, mire lo que propuse yo ahí, un solo tipo de contrato para explorar y explotar los hidrocarburos. Ven los diablos, ¿no? Estos tipos que están metidos en el negocio petrolero, cuando yo digo esto, ven los demonios. Y luego les puse allí en la reforma que los costos de producción del barril de petróleo no deberían exceder el 20% del precio de venta del barril de petróleo. Ven los demonios, Gustavo. Ven los diablos, ven los infiernos, cuando yo les pongo eso, ¿no? Y entonces, pero habrá que luchar, ¿no? Y lamentablemente... Ahora,
Ahora, esto se ha convertido en una situación bastante repetitiva para Ecuador. En muchos casos ha servido como materia prima para discursos demagógicos. Recordemos todo lo que se hizo con respecto a los contratos petroleros, a topes máximos que podían llevar las petroleras en el gobierno de Rafael Correa, pero las cosas en realidad no han cambiado. Se tendría que hablar nuevamente en el ámbito de un nuevo gobierno, de un nuevo ejecutivo, de un nuevo legislativo, en fiscalizar los contratos petroleros. Si algo debería hacer la Asamblea Nacional, el nuevo gobierno, es fiscalizar los contratos petroleros. Porque no es el gusto, Gustavo, rapidito. Años 70, años 80, nosotros tuvimos una explotación petrolera anual de 100 millones de barriles de petróleo por año. 100 millones de barriles de petróleo al año. 70, 80, ¿no? Y también 90, ¿no? ¿Sabe cuánto? Cuando el precio del petróleo estaba a menos de los $30 en promedio, en esas 3 décadas. ¿Sabe cuánto fue el presupuesto general del Estado? 46, 48, 50% de financiamiento del presupuesto con esos ingresos. ¿Sabe qué pasó en las últimas décadas? Ya no son 100 millones de barriles de petróleo al año, son 200 millones. Y el precio sobre los 60 millones, sobre los $60, se duplicó, se triplicó el precio. Mire, ya, ¿y sabe cuánto va el presupuesto? 25% o menos. ¿Sí se da cuenta? Eh, Así se lleva del petróleo a la plata, pero en raudales estos tipos. Y ahí tenemos 33 contratos que no sirven para nada. Para el Ecuador no le sirven, ¿no? Sino para que se lleven el petróleo las compañías. Cuando debería Bien. haber un solo contrato. El tiempo se nos va cortando. No quisiera, sin embargo, dejar de hacer esta triangulación coyuntural de estos temas que estamos conversando con usted con la consulta popular del Yasuní, que debería servir, a más de todas las consecuencias directas y otras indirectas que trae, también como un punto de reflexión sobre el extractivismo, que continuará sin duda en alguna medida en Ecuador, que ojalá vaya disminuyendo, ese es el mensaje, pero que debe convertirse este también en un punto para reflexión, análisis, fiscalización, auditoría de los negocios petroleros del Estado. Sí, sí, Gustavo. Así como las telecomunicaciones, así como la minería metálica. La plata del sector público, de la economía del sector público está allí, pero lamentablemente no, que no se quede en el Ecuador. Y ya no es posible, digo usted, que, por ejemplo, en la minería metálica, que en el año 2022, las cifras del gobierno, las cifras del gobierno, dice que exportaron 2.750 millones de dólares en el 2022. ¿Sabe cuánto le quedó de impuestos al Estado? 80 millones. ¿Así debemos seguir explotando la minería metálica? Pues sí, pues. Entonces ahí no se aplica los artículos 313, no se aplica el 315, no se aplica el 316, no se aplica el 408 de la Constitución de la República en el manejo de estos contratos, ¿no? Entonces no puede ser que se manejen así los recursos de este país. Yo no sé, no tengo muchas esperanzas, pero ojalá el señor Noboa, si es que gana, yo de la señora Luisa González no tengo muchas esperanzas porque ellos ya gobernaron y más bien agudizaron el manejo de estos recursos en beneficio de las compañías que explotan minas, que explotan petróleo, y explotan y manejan las telecomunicaciones. En función de ellos hicieron los contratos, ¿no? En función de sus intereses y en perjuicio del Ecuador. Entonces yo no tengo mucha expectativa, mucha esperanza de que ella pueda en verdad hacer los cambios si ellos hicieron eso, ¿no? Además ellos dicen, y ya hicimos y lo volveremos a hacer. Bien, queremos agradecer al licenciado Yanes. Gracias, me quedo Gustavo. Un buen día, pase bien. Declaraciones del licenciado Henry Yanes Suárez. Él es miembro del colectivo ciudadano Iniciativa Popular Normativa.